Hermanos, ahora sí, con todo el ímpetu, ¿verdad? Y todo el ánimo en esta noche, vamos a entrar a nuestro segundo capítulo de bibliología, esta nueva serie, pequeña serie que estamos viendo gracias a la misericordia de Dios. Hemos visto dos anteriores, métodos de estudio bíblico, ahí hay 7 episodios, después vimos hermenéutica, en donde también estuvimos viendo algunos principios en cuanto al tema, 7 episodios. Y ahora, ¿verdad? Con todo el agradecimiento también a Dios, estamos estudiando bibliología. Hace un par de miércoles vimos la introducción al tema, vimos un poquito de definiciones, recordando que la bibliología es una rama de la teología, ¿verdad? En donde biblios significa en el griego original libro y logía puede ser discurso o tratado. Por lo tanto, estamos estudiando, ¿verdad? El discurso que encontramos o los discursos y tratados que encontramos dentro de todos los 66 libros del canon bíblico. No sé si ustedes estén emocionados como yo, amada iglesia, amados hermanos, pero siempre les agradezco a los que son fieles, ¿verdad? Que se conectan miércoles tras miércoles y están aquí presentes estudiando estos temas que son de tanta importancia para nuestra vida y formación espiritual. Así que como siempre, tengan ahí su libreta, ¿verdad? Una pluma. Tenemos la oportunidad de también presentar alguna ayuda visual ahí en las pantallas. No quiero que nada más me vean también el rostro a mí, ¿verdad? Y se aburran. Ahí van a tener también la ayuda visual, las presentaciones, para que puedan escribir los principios y siempre recordarles que si se les va alguno, no se preocupen, pronto van a poder ingresar a los videos que se graban, obviamente, y los subimos al canal de YouTube Vida Nueva para el Mundo Querétaro. Antes de iniciar, hermanos, les queremos pedir con todo el corazón, si todos estos estudios realmente han bendecido su vida, han bendecido su corazón, que no se olviden de compartir también en sus grupos de WhatsApp, ¿verdad? Compartan esta página que encontramos en YouTube con sus amigos, con los familiares, para que puedan suscribirse, picarle a la campanita y poder también recibir las notificaciones cada vez que un estudio se suba. Recuerden que no solamente subimos los estudios de los miércoles, también se suben las prédicas de los domingos. Y hermanos, de verdad que no es jactancia, lo quiero decir con toda la humildad, verdad y sencillez. Hemos podido abarcar, si así lo queremos ver, una amplitud grande de temas teológicos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y no lo hacemos para exaltarnos, lo hacemos para poder ser de bendición para la iglesia, porque a eso también hemos sido llamados por parte de Dios. Y pues bueno, hermanos, los animamos a que podamos hacer juntos uso también de las redes sociales para seguir creciendo espiritualmente. Así que compartan la página, guárdanla también ustedes y puedan suscribirse todos para poder ser parte de todo esto que Dios está haciendo. Y ahora sí, hermanos, sin más preámbulo, vamos a recordar rápidamente también que en el capítulo pasado estuvimos hablando acerca de la inspiración de la palabra de Dios y cómo existen actualmente teorías incorrectas en cuanto a esta inspiración que tenemos en las Sagradas Escrituras. Hermanos, la Biblia ha sido el libro más atacado a lo largo de toda la historia humana. Y el único libro que ha sobrevivido al ataque no solamente de gobiernos, sino de grandes imperios y grandes grupos religiosos y filosóficos, ¿verdad? La palabra de Dios es sobrenatural y ha sobrevivido a todo este ataque que ha pasado a lo largo de los años. Y parte de ese ataque, pues bueno, obviamente es tratar de atacar la esencia del libro, que es su inspiración. Vimos la teoría naturista, ¿verdad? En donde recalca esta teoría que la Biblia siempre es y ha sido un producto humano, por lo tanto es carente, ¿verdad?, de elementos sobrenaturales y puede ser muy dada al error.
Vimos también la teoría de la intuición, en donde, bueno, la inspiración que encontramos en la Biblia solamente es un desarrollo más elevado de una intuición o una visión interior que tienen todos los hombres. Vimos la teoría parcial, ¿verdad?, en donde afirma que solo algunas partes de la Biblia son inspiradas y muchas otras no. Algunos dicen que los datos geográficos, algunos dicen que los datos numéricos no son realmente inspirados, pero vimos cómo también la palabra dice que el que le quite o le agregue, ¿verdad?, a la Biblia, encuentra entonces una maldición. Todo lo que está plasmado, todo de principio a fin, todo es totalmente inspirado. Vimos acerca de la teoría del concepto o del pensamiento, en donde se afirma que los pensamientos que Dios depositó en cada uno de los autores, estos sí fueron inspirados, pero la manera en la que desarrollaron la idea los autores, ahí ya no intervino el Señor. Vimos también acerca de la inspiración verbal y plenaria, que esta es la que nosotros como iglesia, hermanos, nosotros como hijos de Dios, creemos por fe con total convicción en la inspiración verbal y plenaria. ¿Qué significa esto? Solo estoy retroalimentando para los que están aquí de una manera nueva. ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Bueno, la Biblia en todas sus palabras originales, eso quiere decir verbal, en todas sus palabras originales, atención, originales, desde la primera hasta la última, es el registro exacto de la mente y la voluntad de Dios. Y plenaria significa total, pleno, es decir, que todos los datos históricos, los datos científicos, numéricos, todas las genealogías, todas las parábolas, todo uso literario que encontramos dentro de nuestras Biblias están totalmente y plenamente inspirados. Esto es la inspiración verbal y plenaria. Y de esta forma, hermanos, continuando en el mismo punto, en esta parte de la inspiración verbal y plenaria, vamos a desmenuzar de una manera muy específica lo que dice el versículo de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahí es nuestro credo bíblico, se podría decir. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahí aparece en sus pantallas, yo sé que ustedes se lo conocen de memoria, está dentro de las diapositivas, pero fíjense qué clara es la palabra de Dios. Dice en esta parte, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura, ¿te das cuenta?, es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil debido a su providencia, ¿verdad?, sobrenatural y divina. Es obvio que si viene de parte de Dios la escritura, entonces va a ser útil. Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y también para instruir en justicia. Ahora bien, fíjense el énfasis que vamos a hacer en la siguiente diapositiva, tomando este primer versículo de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En primer lugar, como inciso A, dice el versículo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra toda que encontramos al principio es la palabra griega paz, con S, no con Z, paz. ¿Qué quiere decir esto? Como su nombre lo dice, evidentemente, que constituye toda la cantidad o extensión, todo por completo. Cuando dice toda, se refiere a toda, hermanos. Toda la escritura, los 66 libros de nuestras Biblias, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada entonces por Dios. Después vemos la segunda parte de este versículo, la cual tenemos que resaltar,
¿Qué es el inciso B? Es esta palabra inspirada, es muy interesante, es muy creativa. La palabra inspirada en el griego original es la palabra theopneustos, theopneustos. Fíjate qué interesante, es una palabra griega compuesta por dos partes. La primera, theo, evidentemente, que significa Dios, y la segunda parte, que es neustos, ¿verdad? Con P significa respiró. Toda la palabra fue respirada literalmente por Dios. Aquí pusimos también dentro de nuestra ayuda visual, neustos, ¿verdad? Tiene también algunos usos dentro del Nuevo Testamento. Ya no aparece en una forma compuesta, sino solamente la parte de neustos, que muchas veces también es traducida como espíritu. Y esta palabra es utilizada 385 veces dentro del Nuevo Testamento, de las cuales 255 personifican al ministerio, se podrían decir, al trabajo y al poder del Espíritu Santo. ¿Qué podríamos concluir entonces a través de todas estas observaciones, amados? Dice que fue dada, toda la palabra de Dios fue dada por el Espíritu de Dios o dado por Dios a través o por medio de su Espíritu. Esta palabra, hermanos, es una palabra sumamente especial. Theopnestos. Tiene una comparación con lo que fue la creación. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Narra en alguna de estas partes cómo Dios, dice la narración bíblica, que sopló, ¿verdad?, aliento de vida sobre Adán y sobre Eva para que ellos fueran espíritus, entonces, ¿qué? Vivientes. Fue el acto de Dios en el que hizo el theopnestos también en los seres humanos para que ellos pudieran ser vivificados y de esta manera poder contar con las tres partes de una ente humana: cuerpo, alma, pero también espíritus vivientes, con la capacidad de poder relacionarse con un Dios sobrenatural. Pero la palabra de Dios dice, Génesis capítulo 1 y 2, que Él respiró, sopló aliento de vida y ellos fueron entonces espíritus vivientes. Como el inciso C, entonces, podemos ver también ahí en la filmina que las escrituras, todas las escrituras son inspiradas por Dios. Las escrituras son entonces el resultado, son un producto divino, sin implicaciones, ¿verdad? Eso ya puede venir después, eso la bibliología lo trata de resolver, de explicar, pero podemos estar certeros y seguros que todas las escrituras vienen por operación de Dios a través de su Espíritu para producirlas. Theopnestos, Él sopló sobre ellas. Y es por eso que podemos también concluir con la palabra tan clara que vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Fíjense qué interesante. Dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? ¿Se dan cuenta? Es viva y es eficaz. ¿Pero por qué es viva, hermanos? Porque así como Dios sopló en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, sobre los seres Adán y Eva para que fueran seres vivientes, espíritus vivientes. Ojos, ellos no tenían vida hasta que Dios les dio el soplo divino. Precisamente la palabra de Dios, como fue soplada, como fue respirada, inspirada por Dios, entonces también, amados hermanos, podemos tener la total confianza y certidumbre que es viva y también es eficaz. Qué hermoso, hermanos, poder estar seguros que tenemos un libro delante de nosotros que está vivo, que es eficaz,
que es útil, que puede transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Así dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. No es un libro normal, no es un libro común. Tú puedes tener a lo mejor 20 libros dentro de tu casa, tú puedes tener 70 libros en tu biblioteca. Pueden haber bibliotecas de más de 150,000 tipos de literaturas, pero hermanos, solamente hay un libro que es vivo y es la palabra de Dios. Por medio de otros escritos podemos generar conocimiento, por medio de otros escritos podemos ser bendecidos, pero por medio de la palabra de Dios somos transformados. Y es útil, es eficaz. Hebreos 4:12 dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Solamente la Biblia, hermanos, tiene el poder de penetrar, de entrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, partir el alma y el espíritu, cortar las coyunturas y los tuétanos, y solamente la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú trata de experimentar este tipo de efecto con otras literaturas. Te reto a que lo hagas y yo estoy seguro que no vas a poder experimentar lo sobrenatural que puedes encontrar dentro de la Biblia. Dentro de una experiencia personal, si yo se las puedo compartir, hace muchos años, ¿verdad? Cuando Estéfano tomó la decisión de irse a estudiar al Instituto Bíblico. Bueno, yo estaba viviendo en Toluca, en el Estado de México, estaba estudiando una licenciatura, negocios internacionales, y justo cuando estaba en mi cuarto semestre, me acuerdo que Estéfano se va para Argentina, ¿verdad? Estuvo allá un año estudiando la palabra de Dios. Después de ese año regresó y convivió con nosotros, y hermanos, mi corazón fue impactado de la transformación tan grande que tuvo Estéfano en su vida. Tanto fue así que cuando yo lo vi, yo inmediatamente dije, yo quiero lo mismo. Yo quiero hablar con la misma pasión de Dios, yo quiero tener la misma convicción en mi corazón, yo quiero amar a Dios, yo quiero ser transformados. ¿Y saben cuál era mi pensamiento, hermanos, en ese momento? Que en Argentina, ¿verdad?, les hacían de alguna forma coco wash, o no sabía qué les hacían a todos los alumnos, pero ellos regresaban transformados a sus casas. Y yo dije, yo quiero ir también a ese instituto para que también me laven el cerebro, literalmente. Dios en su misericordia me dio la oportunidad de poder ir al Instituto Bíblico, y ahí fue, hermanos, cuando realmente me di cuenta que no depende del lugar, depende de la palabra de Dios, porque estudiábamos la Biblia en la mañana, al mediodía, en la tarde noche, en la noche. Todo el tiempo se tenía contacto con la palabra de Dios, y cuando uno se expone de esta forma a un libro sobrenatural, cosas sobrenaturales suceden dentro de nuestras almas. Y así fue cuando yo me di cuenta que la verdadera transformación es a través de la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar, obviamente el Evangelio transforma nuestra vida, pero en segundo lugar, la palabra de Dios transforma nuestras almas. Y la palabra de Dios la tenía a 2 pasos de mi cama, hermanos, la tenía en mi buró. Yo me tuve que ir hasta Argentina, hasta el otro extremo de Sudamérica, ¿verdad?, para poder experimentar esto. Pero si yo hubiera conocido que esa transformación la podía tener en ese momento al lado de mi cama, bueno, yo me hubiera ahorrado muchas cosas, ¿verdad? Pero hermanos, ustedes también tienen su Biblia al alcance de sus manos. Hagamos uso de ella, porque no es un libro común, no es un libro más, es un libro sobrenatural, es inspirado, totalmente inspirado por Dios. Y fíjense,
para poder también respaldar este tema, para poder seguir hablando acerca de esto, vamos a ver el inciso F dentro de nuestra presentación. En la siguiente filmina dice la inspiración según las Escrituras. La misma palabra de Dios, hermanos, la misma Biblia, los mismos escritos anuncian de una manera explícita cómo su contenido es inspirado. No solamente Pablo a Timoteo en su segunda carta, toda la Biblia nos da evidencias de que es un libro dado por Dios. Esto no es algo que yo lo estoy proponiendo, no es algo que yo estoy debatiendo, es algo que está inscrito en la misma palabra. Fíjense, la inspiración según las Escrituras, en primer lugar, podemos ver que esta afirmación la podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento afirma, ¿verdad? Afirma ser la palabra de Dios. Tanto es así, hermanos, que más de 2000 veces encontramos la afirmación de que Dios había hablado. El Antiguo Testamento da evidencia de que la Biblia fue una palabra dada por Dios. Como inciso A, por ejemplo, tenemos la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, los escritos de Moisés. En esa parte de la ley del Antiguo Testamento, más de 700 veces encontramos la afirmación de que Dios había hablado. Dios habló por medio del profeta Elías, Dios habló por medio de Moisés, Dios habló a través del rey David, Dios habló a través de Samuel, Dios habló a través de tantos autores de la ley que podemos darnos cuenta de esta gran afirmación. Y está de manera explícita. También encontramos ahí como un punto la afirmación, y Jehová le dijo a Moisés, ¿verdad? En el libro de Números, aparece 54 veces en un mismo libro. 54 veces se afirmó, se aseguró de que todas las palabras escritas estaban primeramente dadas por Dios a Moisés, y Moisés las pudo plasmar dentro de las Escrituras. Entonces, el Antiguo Testamento da evidencia de la inspiración divina. En primer lugar, como inciso A, vimos a través de la ley, más de 700 veces se hace alusión a este principio, 54 veces vemos que dice la afirmación, y Jehová le dijo a Moisés en el libro de Números. Como inciso B, vamos a ver también cómo los profetas, ¿verdad? Evidentemente, todos los profetas mayores hablaron por parte del Señor. Isaías, aparece esta también afirmación más de 20 veces a través de su libro. Vean lo que dice, por ejemplo, Isaías. Vámonos rápidamente a Isaías capítulo 1, versículo 10, para poder leer este argumento. Isaías capítulo 1, versículo 10, dice la palabra de Dios: príncipes de Sodoma, oíd ¿qué? Oíd la palabra de Jehová, la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Te das cuenta cómo el mensaje de Isaías no venía de un entendimiento limitado, de una inspiración personal e humana? Sus palabras, según Isaías 1:10, era la misma palabra de Jehová, era como estar escuchando la ley del Señor. En el libro de Jeremías, hermanos, más de 100 veces también se hace alusión a este principio. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 1, vamos a ver el versículo 4, 9 y 11. Jeremías capítulo 1, versículo 4, dice: vino pues, ¿palabra de quién? Palabra de Jehová, vino a Moisés diciendo, y entonces le empieza a narrar la profecía o el mensaje, pero vino la palabra del Dios vivo y verdadero. Jeremías capítulo 1, versículo 9, lo vamos a ver nuevamente. Dice la palabra de Dios:
Y extendió Jehová su mano y tocó ¿qué? Y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, ¿te das cuenta cómo de una manera explícita, clara y evidente podemos ver la inspiración de parte de Dios? Cómo Dios realmente funcionó como este dictado, ¿verdad?, en el oído, en el corazón de un profeta, y cómo el profeta sirvió como un amanuense, como un escriba para plasmar las palabras del Señor mismo. Vean lo que dice Jeremías capítulo 1, ahora versículo 11. Dice la palabra de Dios: la palabra de Jehová vino a mí diciendo. Ezequiel también, en el profeta Ezequiel capítulo 1, versículo 3, te vas a dar cuenta también cómo Dios dice, ¿verdad?, por medio de él: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Hermanos, el Antiguo Testamento por medio de la ley, el Antiguo Testamento por medio de los profetas, nos anuncia que la Biblia es inspiración divina. Al principio de casi todos los profetas menores, como viene ahí también en la Filmina, al principio de casi todos los profetas menores se hace la misma afirmación: todo el mensaje que se encuentra fue por palabra de Dios dictada en sus vidas. No solamente en la ley, también en los profetas, pero como inciso C, ahí lo van a ver en sus filminas, también por medio de los escritos. ¿Cuáles son los escritos? Todos aquellos libros que no pertenecen a la ley, que no pertenecen a los profetas mayores y menores. Podemos encontrar los escritos que muchas veces se les conoce como históricos o poéticos. Por ejemplo, el libro de los Salmos. Salmos capítulo 1, versículo 2, ustedes conocen este libro, este capítulo tan hermoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice el versículo 2, sino que en la ley, no dice en la ley de Moisés, no dice en la ley de Abraham, no dice en la ley de Juan, no dice en la ley de los patriarcas, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Te das cuenta entonces de dónde proviene toda la escritura? El Salmo 119, hoy vamos a ver muchos versículos, hermanos. Les pido que me sigan cuidadosamente con sus Biblias. Salmo 119, versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley ¿de quién? En la ley de Jehová. Segunda de Samuel es otro de los escritos, un libro histórico dentro del Antiguo Testamento. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículos 2 y 3, vemos la inspiración, ¿verdad?, de Samuel por medio del Espíritu de Jehová. Dice el versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado, ¿te das cuenta?, por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ¡Qué tremendo! El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Por último, vemos el libro de Job, capítulo 1, versículo 7. Job, capítulo 1, versículo 7, dice, y dijo Jehová, ¿te das cuenta? La afirmación de una manera tajante, directa, explícita, clara. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Job capítulo 38, vamos rápidamente. Job capítulo 38, versículo 1. Entonces, dice la palabra, respondió Jehová ¿a quién? Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Hermanos, me he encontrado con creyentes, esto es increíble, hay algunos que no me lo creen, hay otros que gracias a Dios me han acercado y me han dicho que se sienten identificados con esto, pero hay creyentes
que creen que el Antiguo Testamento no es inspirado por Dios, que creen que el Antiguo Testamento, si yo lo leo, no va a edificar nada mi vida, no va a edificar mi corazón, no me sirve de nada. Me he encontrado con creyentes que me dicen, yo voy a estudiar y yo estudio del Nuevo Testamento, de los Evangelios hasta Apocalipsis, porque esa parte es inspirada. Hermanos, este es un terrible y garrafal error. Todo el Antiguo Testamento nos anuncia todo el carácter moral de Dios. El Antiguo Testamento nos anuncia los atributos de Dios, nos anuncia su santidad, su poder, su fidelidad, su bondad, todos los atributos, hermanos, los podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y si el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, va a transformar tu vida y tu corazón. De eso debes de estar seguro. No caigas en el error de no hacerle caso al Antiguo Testamento, porque para nuestro provecho fueron escritos, hermanos, para poder entender, para poder conocer a nuestro Dios. Hermanos, toda la Biblia es inspirada por Dios. En segundo lugar, vimos como punto número 1, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, puede afirmar la inspiración. En segundo lugar, esto es bien importante también, el mismo testimonio de Cristo, hermanos, en su ministerio terrenal, el mismo Señor Jesucristo dio testimonio de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Dice ahí dentro de sus filminas, dentro del apoyo visual, dice el testimonio de Cristo. Cristo comenzó su ministerio terrenal, literalmente así dice. Comenzó su ministerio terrenal utilizando el Antiguo Testamento, Mateo capítulo 4, versículo 4, en la tentación en el desierto, cuando Satanás se le aparece, Cristo hace alusión al Antiguo Testamento y le dice a Satanás, porque escrito está, y Cristo también lo termina de la misma forma. ¿Qué evidencia más clara necesitamos, hermanos, que Cristo dio testimonio de la providencia divina, influenciando a los autores de los escritos? Imagínense que tanto fue así que comenzó su ministerio terrenal citando las escrituras y lo terminó de la misma forma. Vean lo que dice, por ejemplo, Lucas capítulo 24, versículo 44. Vamos a ver cómo Cristo hizo énfasis en esta inspiración divina. Lucas 24, 44, Cristo le dice, ¿verdad?, a los que estaban con él, a sus discípulos después de aparecerse, ya glorificado, les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está, ¿qué? Dice el versículo, Lucas 24, 44, todo lo que está escrito, ¿te das cuenta?, plasmado en tinta sobre los pergaminos, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien estar atentos para que alumbre como antorcha la verdad absoluta dentro de nuestros corazones. ¿Viste cómo el Señor Jesucristo mismo dentro de su ministerio terrenal anunció la veracidad de las Escrituras, el poder de las Escrituras? Ahí puse 4 ejemplos dentro de la misma filmina y dentro del mismo punto número 2, cómo el Señor Jesucristo las utilizó en diferentes ocasiones. En primer lugar, como inciso A, dice cuando reprendió a Satanás, ya lo vimos, Mateo capítulo 4, versículos del 7 en adelante. Mateo capítulo 4, del 4 en adelante, Cristo le dijo a Satanás, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Cristo también reprendió a los jefes, reprendió a los del Sanedrín, a los religiosos, a los fariseos. Marcos capítulo 12, versículo 24. Fíjense cómo utilizó las escrituras. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Te das cuenta cómo hizo alusión también
a la inspiración de las Escrituras. Dentro de sus enseñanzas principales, Marcos capítulo 11, versículo 17, dentro de su doctrina y de su enseñanza, Cristo hizo énfasis también en esta parte y les enseñaba, dice la Biblia, diciendo, ¿no está escrito? ¿Te das cuenta? No era algo que Cristo les estaba, nuevo que Cristo les estaba enseñando, no era algo del otro mundo, era algo que ya estaba plasmado dentro de las Escrituras. Cristo dijo, no está ya escrito, ¿verdad? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y bueno, enseñanza también como el inciso D dentro de nuestra filmina, vemos en Juan capítulo 5, versículo 39, como incluso el mismo Jesucristo dice las siguientes palabras. Versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, investigar, profundizar, sumérjanse, estudien en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Imagínate qué importante, hermanos, todo el canon bíblico, nuevamente lo digo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, todos apuntan a la persona de Cristo, todos apuntan a la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien estarla estudiando. En eso hace énfasis la bibliología. La siguiente filmina no solamente estaba su uso por medio de Cristo, sino también estamos viendo su confirmación. No solamente la utilizó, sino que dentro de su ministerio terrenal la confirmó. Por ejemplo, los eventos de Jonás, la profecía de Jonás, ¿verdad? Dentro de su vida, ahí vemos en el inciso A, Cristo la menciona en Mateo capítulo 12, versículo 40. Ahí está confirmando la profecía de Jonás. Como inciso B, la creación del hombre, cómo fue una creación totalmente hecha por Dios, contestando las grandes cuestionantes de todo pensamiento humano, de dónde venimos, para qué estoy aquí y hacia dónde vamos. Bueno, Mateo confirma lo que ya se había visto en Génesis capítulo 19, versículo 3. Cuando hablamos acerca de Elías y de la sequía, Lucas 4:25, Cristo lo confirma. El diluvio, el juicio de parte de Dios porque no halló bien en la tierra, Lucas 17:26, Cristo lo vuelve a mencionar. La parte de Sodoma y Gomorra, toda la corrupción ética, moral, toda la corrupción espiritual que estaban viviendo en ese tiempo. Lucas 17:28, haciendo alusión también a las palabras de Cristo, Cristo lo confirma. El maná que fue dado desde el cielo en los 40 años en el desierto, Cristo habló de él en Juan capítulo 6, versículo 49. Cristo, hermanos, usó el Antiguo Testamento, Cristo confirmó el Antiguo Testamento. Hermanos, podemos estar seguros que los 66 libros de nuestras Biblias provienen de Dios. En último lugar, como punto número 3, ya para ir cerrando este estudio, podemos ver el testimonio de los autores también del Nuevo Testamento. Todos los autores, si no se te hace suficiente, amado hermano o hermana, con la confirmación de Cristo en su ministerio terrenal citando el Antiguo Testamento, fíjate, o como dicen por ahí los chavos, yo soy chavo, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? En pocas palabras, fíjate o chécate lo que sucede en todo el Nuevo Testamento. Esto es sorprendente. Mateo hace referencia al Antiguo Testamento 100 veces. Marcos utiliza el Antiguo Testamento 56 veces. Juan 21, el libro de los Hechos 108, Romanos 74 veces, Primera de Corintios 29, Segunda de Corintios 21, Gálatas 13, Efesios 22, Filipenses 6,
¿Te das cuenta de la gran cantidad de referencias al Antiguo Testamento? No estamos, hermanos, 1076 veces vemos que el Nuevo Testamento utiliza el Antiguo Testamento. Hermanos, toda la parte antigua, la ley, nos anuncia el carácter moral de Dios. Algunos dicen, no, como ya no estamos en la ley, ¿verdad? Ya estamos en la gracia. Bueno, entonces yo ya no voy a hacerle caso a la ley. La ley nos evidencia el carácter moral de Dios, nos ayuda a poder entender qué es a lo que Dios le agrada, qué le desagrada. Hermanos, podemos ver que todo el Antiguo Testamento es igual de inspirado que el Nuevo Testamento. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. No caigamos en el error también de pensar, porque en algunas Biblias, con esto cierro, en algunas Biblias ustedes tienen las palabras de Cristo marcadas en rojo, ¿verdad? Dentro de los evangelios, cuando el evangelista cita las mismas palabras de Cristo, las pone en rojo. Y algunos creyentes, hermanos, creen que esas palabras en rojo, como fueron las mismas palabras de Cristo, son más inspiradas o tiene una inspiración mayor que la que tú puedes encontrar, por ejemplo, en el libro de Números o de Levítico. Hermanos, no pueden existir niveles de inspiración dentro de la misma Biblia. Esto sería un error garrafal. Toda la palabra de Dios, le dijo Pablo a Timoteo, es inspirada, punto. No hay niveles de inspiración, no hay niveles de espiritualidad. No un libro te va a hacer mayor bien que otro. Toda la Biblia va a edificar, toda la Biblia te va a bendecir, toda la palabra de Dios te va a transformar. Toma el desafío de estudiar libros que nunca has abierto, a veces por miedo, a veces porque crees que no le vas a entender, pero si tú tienes esta convicción de que toda la palabra es inspirada por Dios, el libro que tú decidas estudiar va a ser de gran edificación para tu vida espiritual. De esta forma terminamos el segundo capítulo de Bibliología. Que Dios les bendiga y que podamos atesorar estos principios en nuestros corazones.